RCR, la red que comunica y une al Perú. Siempre es grato conversar con el general Ejército Peruano en situación de retiro, Roberto Quiabra, que en su momento ha sido ministro de Defensa. Lo saludamos, le damos los cordiales buenos días. General, qué gusto escucharlo. Buen día. ¿Qué tal? José Hernández, buenos días. Gusto escucharlo también. Bien, se ha abierto el debate en nuestro país en relación al acuerdo de Escazú, ¿no?, que fue firmado en el año 2018 en Costa Rica, ¿no?, y sobre el cual tendrá que pronunciarse el Congreso si admite o rechaza este tratado, ¿no? Se lo pregunto, usted ha sido hombre de Estado, ha sido ministro de Defensa, ¿no? Y sobre esto poco o nada estamos viendo de parte del gobierno, ¿no? Además, hay que ponerle un marco, esto se ha suscrito, este acuerdo de Escazú, en el gobierno del presidente Vizcarra, pero ya hay quienes se han pronunciado y que esto pondría en riesgo justamente nuestra soberanía. Nos gustaría conocer su punto de vista, por favor. Sí, fíjese, usted señala muy bien, es algo que no le interesa a nadie, significa que nadie conoce nuestro país, nadie conoce los intereses vitales. Es lamentable que estemos cerca del bicentenario y nadie sepa para qué se conduce nuestro Estado, hacia dónde va. Entonces, esto cuando hablamos de la educación, que es el arma principal que debemos tener los peruanos para poder saber qué somos y qué tenemos que defender. A los niños en nuestra escuela había que verificar si les enseña que nuestro país es marítimo, andino, amazónico, bioceánico, que tiene presencia en la Antártida. Si eso lo aprendes de niño, de grande lo vas a poder defender. Y de grande, cuando te toque estar al frente del Estado, tú tienes que hacer todas tus políticas de Estado que permita proteger toda esta característica particular que tiene nuestro país, que es un país rico. Entonces, país rico que no conocemos, firmamos cualquier cosa. Entonces, habría que preguntarle si es que en el gobierno conocen cuáles son los intereses vitales que tiene el Estado. Todos los países tienen intereses vitales. ¿Por qué? Porque el interés vital es lo que garantiza la supervivencia como Estado. Y hoy en día, con este tema de la globalización, nos venden que ya no existe la soberanía, que no existe la independencia, y eso no es así. Una cosa es que uno adquiera compromisos para ver temas de orden económico, hasta de orden político, que hay que integrarse para poder pelearla a nivel mundial, pero otra cosa es que uno ceda sus intereses vitales. Y si yo le digo que intereses vitales, por ejemplo, es el aseguramiento de la integridad territorial, ahí vemos nosotros el conflicto del CENEPA en el 95, y después vimos la defensa que hubo hasta en la Corte de La Haya por el tema de la delimitación marítima. Y vemos nosotros en la protección de la población, hoy día estamos defendiendo nosotros a toda nuestra población con el COVID. Entonces, usted ve que un presidente pues no puede ser un improvisado, tiene que ser un jefe de Estado, un jefe de gobierno, y tiene que ser un jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, si hablamos nosotros de este acuerdo, y vemos nosotros que en este acuerdo está en juego la soberanía de nuestro país, no solamente por el Amazonas, porque aquí leyendo bien estos tratados que son un montón de hojas como para que la gente lo firme nomás, y te dicen que es para ver el tema del medio ambiente, que es falso, hay una fusión entre los derechos humanos y el medio ambiente. Entonces, ¿qué te dice? Que el Estado tiene que proteger, defender y asegurar la vida de todos esos promotores ambientales. Y encima tiene que consultar todo lo que se trate en relación a la actividad que realiza nuestro país al interior, no solamente de la Amazonía, sino al interior de otro lugar y del mar. Entonces, usted no puede diseñar una política económica en función de lo que genera riqueza, porque todo lo tiene que consultar. O sea, cualquier grupo, ONG, cualquier persona, le hace usted una denuncia, y esa denuncia nacional se va hasta una justicia internacional que puede terminar en La Haya. Y lo de La Haya, como usted sabe, son soluciones salomónicas que duran 6 años. Así vamos a paralizar la economía, vamos a subordinar nuestra soberanía en un tratado que no debe firmarse. Entonces acá viene lo siguiente. Este acuerdo lo firmó, como dice usted, la ministra del Ambiente en este gobierno. Pregunta, ¿sabía el presidente? Y el presidente, según la Constitución, y usted la ve, según la Constitución, el presidente es el responsable de la política externa. Ahí están los artículos donde él dice que dirige la política exterior y de las relaciones exteriores. ¿A través de quién? A través del ministro de Relaciones Exteriores, a través del ministro de Relaciones Exteriores, pero ese ministro de Relaciones Exteriores tiene que tener acuerdo, y el presidente también, con el ministro de Defensa, porque este tema de la soberanía y la integridad territorial es la función
principal que tiene la Fuerza Armada. Si no, ¿para qué quiere usted Fuerzas Armadas si con un acuerdo de este tipo le va a debilitar su soberanía y su integridad? Entonces, ¿para qué tiene usted Fuerzas Armadas? ¿Para que se dedican solamente a la parte interna? Entonces, ahí ve usted que hay una gran responsabilidad primaria del presidente de la República y secundaria, que es Relaciones Exteriores y Defensa, que son los que le tienen que asesorar al presidente y decirle si conviene o no conviene. Qué buena anotación la que hace usted, general Quiabra, porque hay que ponerle contexto a eso, ¿no? Cuando se suscribe este acuerdo de Escazú, el canciller era Néstor Popolicio, la ministra Fabiola Muñoz, ministra de Ambiente, la que suscribe, ¿no? Pero entendemos, ¿no? Por política de Estado, por eso yo remarco mucho, usted es un hombre de Estado, ha sido ministro de Estado, sabe cómo se manejan justamente este tipo de acciones o cumplimientos, y por lo tanto el presidente debería ser la primera persona que debería pronunciarse sobre este tema, ¿no? Aún así estando a favor o estando en contra, ¿no? Mira, estamos todavía, digamos, en la fase que todavía no hemos aceptado, porque esto lo tiene que ratificar el Congreso. Claro. Ahora, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso tiene que haber gente con experiencia, gente que entienda lo que son los intereses vitales, gente que entienda la soberanía y no gente que diga que la parte ambiental prima. Acá no prima, acá lo que prima es nuestro país. Usted no puede subordinar nuestro país a una influencia externa. Yo le digo como experiencia, yo en el año 2004-2005 fui ministro y en Estados Unidos apareció un mapa. Ya aparecía un mapa en Google, comenzaba, que no era muy famoso como ahora, y aparece un mapa donde se dibujaba toda la Amazonía en otro color y decía el pulmón del mundo. Entonces decían el pulmón del mundo y después en la parte literal decía, esta es una zona del mundo que no puede ser controlada por esos países. O sea, cuando tú hablas del pulmón del mundo, dice, ya no es tuyo, es del mundo. Y cuando tú dices que no tiene todos esos países, o sea, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, no tienen capacidad, yo lo hago. Entonces, inmediatamente yo lo llamé al ministro de Defensa de Brasil y nos reunimos al día siguiente aquí en el Perú y hicimos una declaración. Fíjese, ha pasado 15 años y ahora vuelven a la carga, pero no los estados, sino los actores no estatales, que a través de la ONU son los que están influyendo en todos los países de desarrollo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, usted sabe, no firma nada o se abstiene. Entonces, viene usted cuando a usted hay que vivir en un ambiente sano y que este ambiente sano es un derecho humanitario vinculante, ya lo están usted subordinando. Es como si en el Perú no existiera pues un Ministerio del Ambiente, no existiera una legislación ambiental que esté defendiendo todo esto, como si nos estuvieran soplando la pluma que por primera vez nos damos cuenta. No es así. Ahora, usted conoce frecuentemente la mayor cantidad de conflictos que tenemos en el Perú son conflictos socioambientales. Esa guerra que han inventado entre la minería y la agricultura, que no pueden convivir juntos. Entonces el Perú se ha vuelto un país, pues, como dicen, un mendigo sentado, no solamente un banco de oro, sino de cobre y de todos los minerales. Entonces yo le pregunto, ahora que estamos en la más grave crisis de nuestra historia, una crisis económica que nos va a costar mucho salir, que vengan estas organizaciones no gubernamentales a querer incidir en que nosotros no podamos explotar nuestra riqueza para recuperarnos económicamente, yo creo que esa es una gran irresponsabilidad del presidente. Ahora, hay que ver algo que en el Perú hay una gran vulnerabilidad. En el Perú, la parte de Relaciones Exteriores solamente se da de Cancillería con el presidente y siempre lo deja de lado a Defensa, porque tienen miedo que Defensa dé su opinión. Cuando yo estuve ministro con Rodríguez Cuadros, fue la única vez que trabajó en conjunto Defensa con Relaciones Exteriores. Y yo le digo en qué, puntual, en la demanda ante la Haya sobre el tema marítimo. Trabajamos juntos y juntos hicimos todo ese proceso que los están ninguneando, pero la fase preliminar la hizo el canciller Rodríguez Cuadros, pero en continuación ¿con quién? En coordinación con las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Ministerio de Defensa. Hoy día habría que preguntarle, ¿esto solamente lo ha visto la ministra del Ambiente? ¿Esto solamente lo ha visto el presidente? Recién hoy día el ministro de Relaciones Exteriores se pronuncia, pero ¿se pronuncia por qué? ¿Por voluntad propia? No, se pronuncia porque el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso le pide una opinión sobre un artículo, sobre el artículo 9 del acuerdo. No es que el canciller haya dicho, oye, yo, representante del presidente en tema de relaciones exteriores, yo le digo a ustedes que no lo firmen porque no conviene. No lo ha dicho. Y eso
eso es una responsabilidad histórica. Ojalá que el Congreso esté a la altura de nuestro país, independiente de ideologías, independiente de todo, ponga por encima la soberanía y la integridad territorial. ¿Por qué? Como le digo, esto no es una cuestión de Amazonía, esto es una cuestión de todo el país. Cuando usted quiere invertir en el mar, de repente le va a decir que afecta a la ecología y no sé qué cosa y no va a poder invertir. ¿En qué vamos a invertir? ¿En qué vamos a invertir? ¿En arreglar pistas y veredas? Ahora, y en estas circunstancias es necesario un pronunciamiento claro, directo de parte del Ministerio de Defensa. No, porque no hay que duplicar las opiniones. Aquí la opinión la tiene que manifestar en forma pública el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? Lo que señale el Ministerio de Relaciones Exteriores es la voz pública del presidente de la República. Si usted me dice el presidente tiene que manifestarse, el presidente se puede manifestar él en forma personal o por intermedio de Cancillería. Pero si Cancillería tiene que expresarse así: este acuerdo no se va a firmar porque este acuerdo atenta contra la soberanía del Perú. Punto. No que opina, como le digo, sobre un artículo. O sea que si le piden otro artículo, también opina sobre un artículo. No seamos tan tímidos. Mire, el Perú, lamentablemente, su política externa siempre ha sido así. Yo le voy a poner un caso concreto, porque he sido actor ahí. El tema de con Ecuador. El tema con Ecuador se señalaba de que no había ningún problema de límite porque habían 4 países garantes. Y teníamos 78 kilómetros en la cordillera del Conde que estaban sin demarcar y ahí eran todos los conflictos. Tuvo que llegar el conflicto del 95 para que recién se cierre. ¿Y qué hacía Cancillería? Lo pateaba para adelante. Entonces ahora que estemos con este acuerdo de Escazú, que vamos a esperar a septiembre, estar con la soga en el cuello. Ahora, yo le digo otra cosa. Uno de los que propulsó de esto fueron los chilenos. ¿Por qué? Porque es una manera de tener una intervención en la Amazonía. Ellos no tienen derecho a la Amazonía, ellos tienen bosque nomás. Pero como ahí en el acuerdo hay una cláusula que dice que hay que apoyar a los países sin litoral, entonces han dicho, hay que pensarlo 2 veces, porque no va a ser que Bolivia lo puede explotar. ¿Por qué? Porque usted, este acuerdo, usted lo puede trasladar hacia otra corte y puede hacer otro tipo de denuncia. Entonces, vemos nosotros que no es una cuestión tan simple jugar con la soberanía. Yo no entiendo por qué tanto miedo de tomar una posición radical. Radical en el sentido de defender la soberanía de nuestro país. Ahora, ¿le preocupa que no haya una postura de parte del Estado como tal? A mí sí, hace rato. No se pueden estar presentando los comunicados, por ejemplo, el comunicado de la acción de oficiales generales, de la DOGE. Ese es un comunicado de de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. Entonces, ese es un comunicado que el primero que lo tiene que haber leído es el presidente y después el canciller tiene que haberle dicho. Fíjese la opinión de todos estos oficiales generales, que son los que se pueden manifestar. Ahí está la opinión de las Fuerzas Armadas. Lo de actividad no se puede manifestar, pero lo de retiro es la voz cantante de lo que se piensa al interior. Una situación que ojalá se logre ya despejar en los próximos días, ¿no? Porque ya para más problemas ya es suficiente, ¿no? Fíjense, para todos los problemas que vamos a tener, porque no sabemos cuándo termine el COVID, porque el COVID es una pandemia que tiene fecha de inicio, pero no fecha de término, pero ya estamos viendo las consecuencias. Hay una grave crisis económica, hay una grave crisis social, el desempleo, el impacto emocional en todos los que han perdido un familiar, que no son por los 11.000 que dicen, sino como 30.000. Entonces yo creo que si a eso le va a añadir usted un problema externo que no lo vamos a manejar, o lo vamos a manejar entre gallos y medianoche y vamos a aprobar cualquier cosa porque la gente no está informada. Por eso yo le digo, la educación es fundamental. Empecemos de los niños, enseñémosles qué cosa es nuestro país para que de grande lo sepan defender. De esta manera que los que ocupen los cargos de ministros o de congresistas no duden pues ni un minuto en saber qué cosa tienen que decidir, ¿no? Muy bien, mi estimado general Roberto Quiabra, como siempre es muy grato conversar con usted, le agradezco la gentileza. Buen día. No, a usted, don José. Gracias. Buenos días, hay que cuidarse. Un abrazo. De igual manera, conversábamos con el general Ejército Peruano en situación de retiro, Roberto Quiabra, que en su momento fue ministro de Defensa. RCR, la red que comunica y une al Perú.